Amados, bendiciones. Qué gusto poderles saludar y me alegra mucho que podamos volvernos a encontrar para continuar con este tiempo de oración escritural. Hoy vamos a estar leyendo en el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 26, del verso 12 al 18. Y Franklin Alarcón va a hacer el favor de leer. Bien, puede ir. Ok. Pablo relata su conversión. Ocupado en esto, iba yo a Damasco con poderes en la comisión de los principales sacerdotes. Cuando a mediodía, oh rey, yendo al camino vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol, la cual rodeaba a mí y a los que iban conmigo. Y habiendo caído todos a tierra, oí la voz, me hablaba y decía en lengua hebrea: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Yo entonces dije: ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Pero levantándote, ponte sobre tus pies, porque yo para eso he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que viste y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles, a quienes ahora te envío, para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es de mí perdón de los pecados y herencia entre los santificados. Amén. Amén. Muy bien. Gracias, Franklin. Muy amable. Bueno, qué gusto poderles compartir este pasaje de la Escritura y bueno, me propongo con la ayuda de nuestro gran Dios poder explicar una interpretación que estoy convencido a todos nos va a ayudar, nos va a edificar mucho, porque si algo necesitamos después de leer la palabra es poderla comprender, poder darnos cuenta que muchas de las cosas que están escritas a nosotros o nos pasaron o nos están pasando y para muchos, estoy convencido, les va a pasar. El Señor Jesús había hecho algo bien importante y era predicar el evangelio y lo hacía a todo tiempo. Él nunca paró, él nunca hizo esas pausas. Por lo menos la Biblia no registra de tiempos donde el Señor Jesús se haya detenido y no haya querido ni predicar el evangelio. No, él siempre fue muy constante. Y miremos que habían sectas muy contemporáneas al Señor Jesús. De hecho, ya existían cuando Jesús nació, como eran los fariseos, los saduceos, los herodianos y otras más, que en la época ellos las llamaban los yugos. Así se denominaban las escuelas de pensamiento antiguamente, los yugos. El yugo era una doctrina, era una enseñanza, una escuela de pensamiento según quien la había fundado. Entonces, lo que hacían las personas era seguirlos. Y si algo tenían ellos era que eran muy constantes y también muy dados a que lo que enseñaban estuviera respaldado por las escrituras. Ellos en ese tiempo se basaban por la ley, por la Torá, y ellos tenían unos libros adicionales, ¿sí? Con los cuales ellos interpretaban. O sea, una cosa era la ley como tal
en donde ellos leían, pero tenían unos cuadernillos que era donde explicaban lo que ellos leían en el libro de la Torá o de la ley. Entonces, cuando uno empieza a leer la historia del apóstol Pablo, era un hombre bastante religioso. Él perteneció a la secta de los fariseos. ¿Y qué enseñaban los fariseos? Varias cosas. Una de las cosas en las que ellos más se aferraban era que el alma no moría, o sea, el alma siempre viviría. Y en eso tienen mucha razón, igual que nosotros, diferente a los saduceos, que ellos no creían en la resurrección, mientras que los fariseos sí creían en la resurrección. O sea, entre ellos mismos tenían contrariedades en su forma de enseñar. Entonces, nos damos cuenta nosotros que en el caso de los fariseos, adicional a creer en la resurrección y en que el alma siempre viviría, aunque ellos no concebían un lugar de tormento, para ellos no era viable que Dios condenara a una persona en un lugar de tormento. Así es que para ellos no era una posibilidad concebir a un Dios castigador. Entonces ellos por esa razón eran tan minuciosos que esa era otra de sus, digamos, fortalezas, que ellos eran muy minuciosos en la lectura y en el hacer, en el obedecer los mandamientos de Dios. Demasiado minuciosos. Esto les daba bastante fuerza, porque ellos lo que enseñaban lo practicaban, ¿sí? Pero cuando llega el momento en que Jesús viene y empieza a enseñar unas cosas que va como en contravía de lo que ellos enseñaban. Por ejemplo, una de las cosas que más atacó el Señor Jesús fue el día de reposo, ¿sí? Y miremos que el Señor Jesús en varias ocasiones sanaba a los enfermos en día de reposo, liberaba a los oprimidos en día de reposo, ¿sí? Y el Señor Jesús abolió prácticamente el día de reposo. Y muchos le decían, no es lícito hacer ciertas cosas en día de reposo. Y el Señor Jesús colocaba como ejemplo, ¿quién de ustedes no desata a su buey o a su asno en día de reposo para que coma, para que beba, para que descanse, porque es día de reposo? Entonces Jesús, dando a entender que así como los hombres desatan a sus animales, él dijo, cuánto más el dueño de la creación desata a sus criaturas en día de reposo. O sea, como quien dice, ustedes son dueños de los animales, pero Dios es dueño de las personas, dando a entender que cada uno tiene potestad sobre quien quiere ayudarle a ser libre. Entonces, los fariseos eran personas muy arraigadas, pero ellos también tenían algo, que tenían la tendencia a que si alguien no obedecía por las buenas, lo hacían obedecer por las malas. ¿Cómo lo hacían? Con la fuerza, con el poder. Por eso es que después de que el apóstol deja de la enseñanza, después de que él prácticamente tiene un encuentro personal con el Señor, todo cambia. Vamos a leer lo que dice el versículo 12. Estamos en Hechos capítulo 26, verso 12 dice, ocupado en esto, ¿en qué estaba ocupado el apóstol Pablo? En perseguir a los cristianos, en matarlos y en consentir en la muerte de ellos y en llevarlos a la cárcel. Ocupado en esto, iba yo a Damasco con poderes y en comisión de los principales sacerdotes. O sea, el apóstol Pablo llevaba una autorización. Porque ¿qué eran los fariseos también? Eran un grupo político de la época, político religioso. O sea, nada más terrible que un político tenga poder religioso. Y nada más dañino para un religioso que tenga poder político, cuando no hay un temor reverente hacia Dios. Entonces dice que él tenía poder
de los sumos sacerdotes de la época: persigan a los cristianos, persigan a los que predican a Jesús. Esto era terrible y esto no ha cambiado en nada, amados. Esto no ha cambiado. Llevamos más de 2000 años desde que Jesús vino a la tierra y nos enseñó una nueva forma de vivir para Dios. Pero la religión se mantiene paralela al cristianismo. Y ahorita, amados del Señor, ahorita en este tiempo, yo quiero que ustedes estén muy atentos, por favor. Es mi deber advertir, es mi deber enseñar y capacitar y prevenir también a las personas. Se va a despertar a nivel del mundo entero un espíritu religioso que va a dar la sensación de que son cristianos, pero no, para nada. Son personas que van a invocar a Dios, pero se va a cumplir lo que dice Mateo 7:21. Este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como mandamientos, ¿qué? Doctrinas de hombres. Entonces, muchos ministros de Dios van a bajar un poco la guardia, de ir a predicar, de hacer ayunos, de hacer vigilias, de hacer muchas cosas por el número en que van a empezar a llegar personas. Así que, amados pastores, que yo agradezco que ustedes se conecten, que estén ahí cada mañana, pero por favor estén atentos. Cuando empiece a llegar la gente a nuestras congregaciones, no paremos de hacer escuela de servicio, no paremos de hacer escala, no paremos de hacer nivelaciones, no paremos de hacer una consolidación sana. ¿Para qué? Para que las personas que lleguen a nuestras iglesias terminen bien convertidas al Señor. ¿Sí? No que sean feligreses, no que sean congregantes, no que, porque muchas personas dicen, no, aquí tengo, ya estoy bien. No, ¿cuándo está uno bien? Cuando las personas dependen del Señor Jesús, cuando las personas verdaderamente acuden a Dios en un momento o sea, que dependen de Dios, que hacen oración, personas que saben quién es su Señor. Entonces, cuando el apóstol Pablo lo llevan ante el tribunal, ante el rey Agripa, él se siente privilegiado de poder estar ahí. Y empieza a enseñar. ¿Qué testificaba él? Que cuando iba hacia Damasco con las cartas de los principales sacerdotes, dice el versículo 13, cuando a mediodía, mire, cuando uno testifica, los detalles son importantes. Dice, cuando a mediodía, oh rey, yendo por el camino, vi una luz del cielo que sobrepasaba, ¿qué? El resplandor del sol, la cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo. O sea, ese día iba a haber una conversión masiva, pero por no tener un entendimiento, por no dar una libertad a Dios, hubo una conversión individual. Solamente el apóstol Pablo. Pero esa luz lo rodeó a todos. Y no solo lo rodeó, dice el versículo 14, y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar cosas contra qué? Contra el aguijón. Saulo, Saulo, oyó la voz. Mire, amado del Señor, quiero que levanten sus manos, por favor, con humildad y le digan, Señor, te doy gracias porque te revelaste a mí. Soy cristiano, no por denominación. Soy cristiano, no porque voy a una iglesia. Soy cristiano, no porque leo la Biblia. Soy cristiano, no porque tengo una vida diferente. Soy cristiano porque tú vives en mí, Señor. Es la esencia la que me hace ser cristiano, no la forma, sino el fondo, lo que hay en mi vida, Señor, que eres tú.
y bendigo tu nombre y bendigo tu grandeza y bendigo el día en que tú me escogiste y entraste a mi vida y me marcaste y me sellaste, Señor, para esta vida hermosa, la cual bendigo cada día en tu nombre, Jesús. Amén. Si usted no tiene una experiencia directamente con el Señor, va a ser un religioso más. Ay, Dios mío. ¿Qué acabé de decir, Efren? Buenos días, apóstol, bendiciones para todos. Buenos días, Efren. Bueno, apóstol, acaba de decir que no soy un cristiano solo de oído, sino de vida. Es lo que puedo entender. Que Sí, fuimos alcanzados por el Señor para un estilo de vida, no por nombre, no porque leo la Biblia, no simplemente porque voy a una iglesia, es por una forma de vida en Cristo. Y eso tiene que manifestarse en todo momento en mi vida y en lo que somos cristianos, pues, porque no venimos por una religión, sino por una vida, puesto que Cristo está en nosotros. amén. Lo que en cuanto Amén. Así es, definición, Efren. Muchas gracias. apóstol, bendiciones. Así pues, de que si nosotros no somos cristianos, somos unos religiosos más. Y la verdad que es bueno que en nuestras congregaciones se sienta que somos cristianos. ¿Qué es un religioso? Un religioso es como los fariseos. Son muy detallistas. Cómo se vistió, cómo habló, qué postura tuvo, ¿cierto? O sea, son muy minuciosos y en eso se quedan. En eso se quedan. En eso se quedan. En los detalles. Ay, no saludó. Ay, no dijo esto, dijo aquello. Se quedan en los detalles. Y ahí es donde nace la religiosidad. En las personas, igual que los fariseos. Por eso el apóstol Pablo, cuando tiene ese encuentro personal con el Señor Jesús, él cambia, su vida cambia. ¿Cuándo se le apareció el Señor Jesús a Pablo o cuándo se le reveló? Dice que al mediodía y vino una luz mayor que la del sol. O sea, amados del Señor, hay personas que dicen que andan bien. Hay personas que dicen, no, yo soy claro en mis pensamientos, pero miren lo que dijo Pablo. Iba yo camino a Damasco al mediodía, cuando una luz mayor que la luz del sol, o sea, otro día, era otro sol, porque Pablo hizo la comparación, mayor que el sol que alumbra a los hombres, hay un sol que es el sol de justicia que alumbra a los creyentes. Y ahí es donde nosotros debemos estar. ¿Cuántos hemos sido iluminados por esa luz? ¿Cuántos de nosotros fuimos transformados? Que mejor dicho, se prendió esa luz y wow, cambiamos. Hay personas que se demoran años en cambiar. Muchos años, demasiados. Todavía se toman sus tragos a escondidas. Todavía se pegan sus chupones de cigarrillo a escondidas. Todavía se pegan sus bailes a escondidas. O sea, viven una vida fingida porque no están viviendo en el original, a razón de que no le han dado lugar al Señor. O sea, ahí es donde se cae en la religiosidad y no queremos llenar iglesias de religiosos, sino de creyentes, de conversos, personas convertidas. Entonces, es necesario que esa conversión sea radical. No sé cuántos podrían levantar su mano y decir, mi conversión es radical. ¿Cometo errores? Sí, claro. ¿Tengo debilidades? Claro que sí. Pero me esfuerzo por vivir la vida que Dios me determinó. Ahora, ¿por qué para muchos es difícil vivir la vida cristiana? Porque la vida cristiana solo la puede vivir Cristo. La vida cristiana solo la puede vivir Cristo. Por eso el apóstol Pablo dijo, ya no vivo yo. Ahora vive ¿quién? Cristo en mí.
Ahí está la diferencia. Eso es lo que marca la diferencia. Yo viví la vida cristiana, eso es un imposible. Pero si Él está en mí, entonces sí la puedo vivir. De lo contrario, yo estaré fingiendo. Y qué sorpresa, ¿no creen ustedes? ¿Qué sorpresas habrá cuando uno creía que era, pero no era? Tremendo esto. Entonces el apóstol Pablo, cuando ve la luz, oye una voz. Dice que todos cayeron a tierra, pero no todos oyeron la voz. Dice que todos vieron el resplandor, pero a todos no los iluminó. Amados del Señor, pasa como cuando uno está en una congregación y dan un mensaje. Y hay personas que a raíz de ese mensaje cambian, pero otras siguen igual. No a todos les llegó la palabra o no todos estuvieron atentos a la palabra. Por eso el apóstol Pablo es muy claro y dice, cuando yo caí, después hubo una voz que me dijo, ¿qué le dijo? Saulo, 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 Saulo. Cuando él oyó su nombre, ay Dios, yo me imagino ese envalentonado, ese fortachón, ese que era tan riguroso en las cosas religiosas. Yo creo que cuando oyó esa voz dijo, ¿quién eres, Señor? ¿Quién eres? ¿Quién eres? ¿Quién eres? ¿Quién me habla? Cuando el Señor Jesús le dice, yo soy Jesús a quien tú persigues. Oh Dios, ¿se da cuenta? ¿A quién perseguía Pablo? ¿A la gente? Estaba equivocado, estaban persiguiendo al Jesús que estaba en la gente. Y Jesús sale en defensa. Y Jesús le dice, yo soy Jesús a quien tú persigues. Pero te voy a decir algo, Pablo, dura cosa te es dar coces contra el aguijón. ¿Qué es eso de dar coces contra el aguijón? Resulta que a los arados, cuando los bueyes iban tirando, llegaba un momento en que los bueyes se insolaban de tire y tire. Y los bueyes se insolaban y empezaban a dar patadas hacia atrás. Y muchos de ellos rompían los arados. Los bueyes terminaban rompiendo el arado porque estaban insolados. Entonces, ¿qué hacían los campesinos de la época? Le ponían unos clavos. Le metían unos clavos a esos arados. Entonces, cuando el buey iba a pegar, ¿qué hacía? Terminaba hiriéndose. Terminaba dándose contra ese clavo y entonces al sentir el dolor dejaba de golpear el arado. Eso le estaba diciendo Jesús a Pablo. No le dé puntapiés al arado porque te vas a herir. O sea, sales maltratado. No luchemos contra Dios, amado, porque salimos perdiendo. Salimos heridos, salimos mal librados. Entonces el Señor Jesús le dice eso, dura cosa te es dar coces contra el aguijón. En el versículo 15 dice, yo entonces dije, ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Listo, hasta ahí todo bien. Diga conmigo, hasta el llamado todo bien. Pero ¿qué de lo que sigue? O sea, ¿será que el Señor solo nos llamó a estar como estamos? Yo creo que podemos hacer algo más. Yo creo que Dios nos llamó para algo más. En el verso 16 está la explicación. Pero después de que él tuvo esa experiencia, ese rayo de luz, esa voz que habló con él, le dijo, pero levántate. Ay, Dios mío. Pero levántate, Andrea. Pero levántate, Rosa Bonilla, pero levántate, Ana Quintero. Yo no te salvé, yo no te escogí solamente para salvarte. Yo te escogí para enviarte a hacer un trabajo. Yo te escogí para algo. Yo te escogí no solamente para adornar mi iglesia, para adornar las calles con un buen cristiano. No, no. Yo te escogí para una labor. En el verso 16 le dice, pero levántate y ponte sobre tus pies, porque ellos se habían caído, acuérdese. Él había caído ante la luz,
ante la experiencia personal. Sí, podemos tener experiencias personales. De hecho, hay una canción que dice, ayer ya pasó, te necesito hoy. La experiencia de ayer fue de ayer. Hoy necesitamos una nueva experiencia. Hoy necesitamos vivir a ese Jesús de Nazaret en nuestras vidas, porque Él anhela que nosotros hagamos algo. ¿Qué le dijo? Levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti. ¿Para qué? Para tres cosas. Miren lo que dice. La primera, para ponerte por ministro y testigo de todas las cosas que has visto y de aquellas que me apareceré a ti. Para tres cosas lo escogió el Señor. La primera, para que fuera un predicador a los gentiles. La segunda, para que fuera un predicador ante reyes. Y la tercera, para que fuera un predicador ante los judíos. Dios mío. Allá en Hechos, capítulo 9, versículo 15, está. Dice, para esto me ha parecido a ti, para que seas mi testigo ante los gentiles, ante los reyes de la época y ante los judíos. Tres áreas muy difíciles. Tres áreas en las cuales un fariseo no se veía en esa posición. Dios mío, cuando Dios lo llama a uno, definitivamente, uno terminará haciendo cosas que jamás se imaginó hacer. Y estando delante de personas que jamás tampoco se imaginó estar. Entonces, aquí el Señor le está aclarando el motivo por el cual lo escogió. No sé si usted le pueda decir hoy al Señor, Señor, me gustaría saber el motivo. Me gustaría saber el propósito para el cual tú me escogiste. No vaya a ser que estemos dentro de una iglesia, dentro del evangelio, Señor, y quede mi casa, y quede mi hacienda, y quede mi piscina, Señor, y quede mi Ferrari, y quede mi Cerato, Señor. ¿Y dónde están tus promesas para mí, Señor? ¿Dónde está, Señor mío, mis viajes de placer? Sí, todo eso se va a dar. Pero el propósito principal por el cual nos escogió el Señor es para predicar su evangelio. Ay, Dios mío. Esa es la única razón que supera a las demás razones. Predicar el evangelio. Dios santo. Qué gran labor tiene el Señor con nosotros. Qué propósito tan excelente tiene Dios con nosotros. Un mensaje que lo pudieran dar los ángeles. Pero es que para los ángeles no aplica la evangelio. ¿De quién predicarían los ángeles? ¿Cómo un ángel podría decir yo fui perdonado si los ángeles cuando pecan ya quedan condenados? Ellos no tienen otra opción. Para ellos no aplica el sacrificio de Jesús. Ellos no saben qué es el sacrificio de Jesús. Ellos no saben qué es la vida pasada porque ellos solo han tenido una vida. Qué gusto ser un ser humano redimido por la sangre del Señor Jesús. Qué maravilla. Somos los únicos que experimentamos lágrimas de dolor cuando cometemos un error, pero somos los únicos que tenemos aspiraciones de mejorar cada día. Un ángel no, un ángel es como es. Ellos no pueden ser más ni pueden ser menos. Ellos se mantienen ahí, pero si pecan, son destituidos de la gloria de Dios. En cambio nosotros, si cometemos un error, tenemos la oportunidad de arrepentirnos. Y nosotros vamos a la cruz del Calvario, cuantas veces sean necesarias, y el Señor nos perdona. Esto lo quisieran hacer los ángeles, pero dicen, ¿de qué hablamos? ¿De qué hablamos si ellos no saben qué es un sufrimiento? Nosotros sí. Por eso escriba, por favor, esto que le voy a decir. Anótelo, por favor, ojalá con letras grandes, y si alguien quiere colocarlo, no sé, en la nevera, en la alcoba, en la sala, en el tocador, donde quiera, coloque esta frase. La frase dice así: el evangelio cobra vida cuando lo predica un pecador arrepentido. El evangelio cobra vida cuando lo predica un pecador arrepentido.
Por eso el apóstol Pablo, cuando llega ante el rey Agripa, dice, me siento dichoso porque hoy se me está cumpliendo una palabra que me dijeron hace años. Recuerdan que varios reyes dijeron, por poco me persuades a ser cristiano. El mismo rey Agripa, después de oír a Pablo, decía, Pablo, por poco me persuades a ser cristiano. Y el apóstol Pablo le dice, ojalá que no fuera por poco, sino que fueras cristiano. Ahí se estaba cumpliendo la palabra. Le predicarías a reyes, le predicarías a los gentiles y le predicaría al pueblo judío. Así, amados, de que Dios tiene algo grande y diverso para hacer con nosotros. Dice el versículo número 17, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío. Librándote, o sea, el apóstol Pablo estaba confabulado con la gente de la época. A él lo querían mucho en muchos lugares. Él perteneció al Sanedrín. Él era un hombre intachable, porque en el Sanedrín lo componían 70 personas, no más, y tenían que ser muy rigurosos en cumplir la ley. Pero no dejaba de ser un religioso más. ¿Se da cuenta? No sé si usted se había dado cuenta que cuando el Señor Jesús escogió a sus 12 apóstoles, ninguno de ellos tenía nada que ver con el templo. Ninguno era un levita, ninguno era un sacerdote o un sumo sacerdote, ninguno tenía nada que ver con el templo. Eran gente del vulgo, era gente normal, pescadores, e incluso entre ellos había un guerrillero. Había un hombre traidor, había un hombre que cobraba los impuestos, pero ninguno tenía que ver con la ley, pero todos sabían algo de la ley, por doctrina, porque la aprendían de sus padres. Entonces, amados del Señor, cuando el Señor se le aparece a Pablo, le está diciendo, yo te libré de ellos. Tú creíste que iba bien, pero ibas mal. Ahora, Pablo, las cosas se cambiaron. Por eso mucha gente está engañada con usted porque dice, pero si usted es mi hermano, ¿qué me va a predicar de Dios? No, pueda que hubiéramos nacido en la misma cuna. Pueda que hubiéramos pasado por el mismo vientre, pero después de Cristo yo soy una nueva criatura. Nosotros somos nuevos y somos la oportunidad que Dios nos dio primero a nosotros de salvación y luego a nuestra familia de conocer a Cristo a través de nosotros. Culminando esta palabra, dice el verso 18, para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios. ¿Para qué lo llamó? ¿Para qué escogió Dios al apóstol Pablo? ¿Y para qué nos escogió a nosotros? Si quieres, subraya el versículo 18. Ahí está el propósito para el cual nacimos en Cristo Jesús. No es para hacerle reclamos a Dios. ¿Dónde está mi plata? ¿Dónde está mi trabajo? ¿Dónde está mi negocio? ¿Dónde está lo mío? Lo nuestro está en predicar la palabra del Señor. Amados de Dios. Ahí está el clima de cualquier mensaje. El verso 18, vamos a volverlo a leer. ¿Para qué llamó el Señor Jesús al apóstol Pablo? Para que abra los ojos de las personas a quienes les va a predicar. Para que ellos se conviertan de las tinieblas a la luz. O sea, ¿dónde estaba Pablo? Igual que ellos, ciego. ¿En dónde estaba Pablo? Igual que ellos, en oscuridad. Y para que sacarlos de la potestad de Satanás a Dios. Sacarlos de la potestad. Mire que no habla de reino, habla de una potestad, porque el diablo no tiene reino, el único que tiene reino es Dios. El diablo tiene potestad sobre ciertos lugares, pero no es dueño ni reina. Al diablo nunca se le reconoce como rey, sino como príncipe. ¿Se da cuenta? Entonces, cuando uno se analiza estos detalles de ver cómo el Señor llama a Pablo y le dice lo que va a hacer. Por último, le dice para que reciban por la fe que es en mí
perdón de pecados y herencia entre los santificados. Dios mío, esto es lo más lindo. Yo tengo una frase que casi siempre publico. Y yo digo, invite a alguien a la iglesia, invite a alguien a esta plataforma. Y en la frase que yo digo, te lo agradecerán toda la vida. Te lo agradecerán toda la vida. Mire, usted le enseña a conocer a Cristo Jesús a una persona y le solucionó todos los problemas. Porque el Señor empieza a tratar con esa persona. Porque el Señor empieza a ayudar a esa persona. Y usted se goza, usted se alegra. Por eso hoy vamos a decirle, Señor, hoy te quiero ceder mis derechos. Hoy quiero cederme ante ti, mi Dios. Hoy quiero que tú hagas de mí lo que te has propuesto. No quiero chocar contigo, Dios. No quiero hacer mi voluntad, sino la tuya. No quiero, Señor del cielo, estar interviniendo en los asuntos tuyos. Hoy te pido perdón, Señor, las veces que me he opuesto contra tu voluntad, que no he hecho lo que tú me mandaste a hacer, Señor, sino que he hecho lo mío. Yo he ido a lugares donde yo quiero y no donde tú quieres. Yo le he predicado a personas que yo quiero, que yo escojo y no la que tú escoges, Señor. Y tú ya le tenías al apóstol Pablo un escenario donde predicara. No era que Pablo iba a buscar las personas, ya existían las personas. No era que Pablo iba a provocar un error en las personas para enseñarle, no, ellos ya estaban en el error. Porque el Señor le dijo, Pablo, hoy tú estás ciego por causa del resplandor. Hoy tus ojos están cerrados y así vas a durar 3 días interiorizando, dándote cuenta que eres un ser humano común y corriente y que yo puedo hacer contigo lo que me plazca. Hoy te cerré tus ojos para que te des cuenta que los que te enviaron no te aman. Porque ese día Pablo estaba ante sus sumos sacerdotes, ante los con los que él se confabulaba. Quienes lo habían enviado estaban ahí en el estrado. Estaban en el tribunal ante el rey Agripa. Ahí estaban los mismos que lo mandaron. Mire, cuando usted empieza a predicar el evangelio, evidencia quién se queda con usted. ¿Quién se queda a su lado? Con humildad, incline su rostro, por favor, en esta mañana. Y en base a esta palabra vamos a orar. En base a esta palabra, dígale, Dios, ¿cómo quiero tener una experiencia contigo? ¿Cómo anhelo, Señor del cielo, que algo así me suceda, Dios? Que algo así me acontezca. Porque a veces quiero poner normas, Señor del cielo. A veces quiero cambiar las cosas porque como que no hacen lo que yo quiero. Como que donde yo me congrego no pasa lo que yo quiero, ¿no? Dale, Señor, tú eres el que tienes el control. Y hoy bendigo, Señor, a mis pastores. Hoy bendigo a mis profetas. Hoy bendigo a mis apóstoles que me han instruido, Señor. Y que el mensaje siempre será el mismo. Ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Señor, que la gran comisión hoy me atrape. Que la gran comisión hoy esté en mi vida, Dios. Que la gran comisión marque la diferencia. Porque no quiero ser un creyente nominal. No quiero ser un creyente, Señor, apenas disfrutando de unas cosas y no siendo partícipe de un cambio. Quiero ayudar a cambiar mi generación. Quiero ayudar a cambiar mi entorno. Quiero ayudar a cambiar aún a los míos, Señor. Me voy a esforzar más. Porque muchos que ni conociendo el evangelio se esfuerzan más que nosotros que lo conocemos. Y muchos que no conocen esta vida hermosa, cómo vale la pena vivirla y sacrificarnos si es necesario. Pero muchos son capaces de dar la vida por un ideal, por una filosofía. Dígale, Dios,
hazme ser intrépido, como el apóstol Pablo. Ese día no volvió a ser el mismo. Un día cualquiera, cuando él iba a hacer las cosas peores, ese día se comprometió, porque le dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Señor, ¿qué quieres que yo haga? Ya no es lo que nos mandan los sacerdotes, ya no es lo que nos mandan a matar, a destruir, a encerrar al pueblo de Dios, es a darle vida, es a darle vida. Para eso existimos, amado, para eso existe la iglesia, para eso te llamó y me llamó el Señor, para que predicáramos su evangelio. Este evangelio que da vida, este evangelio que transforma, este evangelio que descubre la verdad que hay en cada uno, que da ese propósito glorioso, ese propósito maravilloso. Dígale: Señor, aquí estoy para ti. Aquí estoy para ti, Señor. Aquí estoy para ti, Dios. No sé cuántas cosas, ni con qué me voy a encontrar, Señor. No sé, Padre, si voy a ser bien recibido o voy a ser rechazado. No lo sé, Padre amado, pero solo lo puedo comprobar y yendo a llevar tu palabra. Dígale: Señor, tal vez un día me expondré, o tú mismo me expondrás, Señor, ante aquellos que me enviaron y se complacieron conmigo porque yo tomaba con ellos, porque yo me emborrachaba con ellos, porque yo hacía cosas que no debía. Y muchos bien intencionados piensan que están defendiendo el evangelio. ¿Acaso tú no lo hacías? ¿No te acuerdas cuando en una cantina ebrio disociabas del evangelio, de los evangélicos, y disociabas, y tú estabas entre ellos y decía: ¿y por qué no adoran a la Virgen? Tú en medio de tu ebriedad, tú en medio de tu religiosidad, supuestamente defendiendo a un Dios de palabras, un Dios que no vivías, un Dios a quien no amabas, una religión. Amado, sal de la religión, sal de la religión, sal de la religión, sal de la religión, sal de la religiosidad. Ya no mires tanto los detalles. Sal de esa religión como hizo el apóstol Pablo. Dejó de ser un fariseo. Dejó las costumbres porque él era bien religioso. Amado, muchos decían que un buen católico sería un buen cristiano, pero casi nunca es así. Porque usted, cuando comienza en Cristo, comienza de ceros. Dios no necesita la religión para que continúe siendo lo anterior. No, no, no. Al contrario, Dios quiere destruir todo lo religioso que había en usted. Todo lo religioso que había. Y si no lo destruyes, vas a creer que cambiaste de lugar. Pero Dios no necesitaba cambiarte de lugar. Dios quería era cambiarte de vida. Cambiarte de vida. Bienvenidos todos a la vida en Cristo Jesús. Bienvenidos todos a la vida que vale la pena vivir. Pastor Misael León, Pastora Tulia Suárez, bienvenidos a esta vida que desde hace tal vez unos 17, 18 años están viviendo. Bienvenidos. Esta es la vida nueva, esta es la vida que vale la pena vivir, y procuremos que otros también la alcancen. Procuremos que otros vivan esta vida. Una vida que sí trae dolor, sí, no lo podemos dudar, pero vale la pena. Es mejor sufrir teniendo una esperanza de vida eterna, de salvación, que sufrir y después seguir sufriendo. Por eso dígale hoy: Señor, bendigo el día, bendigo la hora en que tú, Señor, te manifestaste a mí. Bendigo ese momento tan especial, Señor, en que empecé a tener conciencia de que tú eres un Dios real, un Dios todopoderoso, un Dios que me amas.
porque antes yo te seguía, ahora tú eres el que me busca, Señor. Eres tú el que me buscas para hacerme bien. Y cada mañana y cada tarde y cada noche, Señor, tú me buscas y siempre me estás hablando. ¿Cómo no amarte, Señor? ¿Cómo no adorarte? ¿Cómo no proclamar tu gloria, tu grandeza? ¿Cómo no decirte que te amo, Señor, si tú me amas, Dios? ¿Cómo no decirte, Dios, que eres lo mejor que me ha pasado, Padre? Lo mejor que me ha pasado, Señor. Y con humildad levante sus manos y puede y dígale, Señor, aquí estoy, tal como soy, tal como soy. Tal como soy, Señor. Dígale, Yubiris, Yubiris, dígale al Señor, Señor, aquí está tu Yubiris, no la mía, sino la tuya, Señor. Aquí está tu Yubiris, aquí está tu Yubiris, Señor. Aquí estoy para ti, Dios. Tú me creaste, tú me formaste, tú me pusiste nombre, tú te adjudicas que eres mi dueño, que eres mi Señor. ¿Cómo no voy a hacer lo que tú me mandas? Dígale, Yubiris, yo soy tu Yubiris. Dígale, Magdalena. Dígale, Señor, aquí está tu Magdalena. Dígale, Señor, aquí está tu Magdalena, la que tú creaste, la que tú formaste en el vientre de mi madre. Dígale, Señor, aquí estoy, la que tú creaste, Señor. Tú me diste vida, Dios, y la vida que tengo te la debo a ti, Señor. Jorge, dígaselo al Señor. Jorge, dígaselo con humildad en esta mañana, Señor. Aquí está tu Jorge, Dios. Aquí está tu Jorge, Señor. El que tú creaste, el que tú formaste, al que tú le diste vida, Señor. Aquí está, Señor, para ti, Padre. Rosa Bonilla, dígale al Señor, aquí está tu Rosa, Señor. Aquí está la tuya, Dios. No la del mundo, sino la tuya, la que vive la vida para ti, Señor. Dígaselo ahí, cada uno a título personal. Dígale, Señor, aquí está. Aquí está la vida que tú me diste. Aquí está tu Miguel, Señor. Aquí está tu Ginari. Aquí está tu Nelson, Señor. Aquí está tu Ana Quintero. Aquí está tu Luis Labrador, Señor. Aquí está tu Gisela. Aquí está tu Franklin, Señor. No quiero vivir para mí, quiero vivir para ti, Señor. El apóstol Pablo nunca jamás fue el mismo después de ese día. Nunca jamás volvió a ser la misma persona. No podemos darnos ese lujo de seguir haciendo lo mismo que hacíamos antes. No, cambiamos. Hay que dejar las malas palabras, hay que dejar los malos comportamientos, hay que dejar de engañar. Ahora estamos en Cristo. ¿Cuántas personas no están en el evangelio por malos testimonios? Por malos testimonios. Ay, es que yo presté y no me devolvieron. Es que me engañaron, usaron la fe para engañarme. Sí, eso es verdad. Eso es verdad, eso ha pasado, pero nosotros no queremos ser así. Eso es verdad. Por favor, perdone esa ofensa, perdone ese ofensor. Pasa la página y sigue adelante. Es por ti, es por ti. No te condenes por otros. No te condenes por otros. No te castigues por otros. Predica el evangelio, perdona lo que haya que perdonar y pasa la página y sigue adelante. Avanza, avanza, porque Dios te necesita. Dios te necesita. Dios necesita predicadores. Dios necesita evangelizadores. Dios necesita que alguien vaya y lleve un mensaje de esperanza al que está perdido, al que está en tinieblas, al que está enceguecido, defendiendo una doctrina, defendiendo una religión, defendiendo un dogma que no lo lleva para ningún lado. Señor, gracias por esta plataforma. Gracias, Señor, por cada familia representada que están esta mañana, en este tiempo. En tu nombre bendigo, Señor, esta intención nueva que hay el día de hoy. En tu nombre bendigo estos ejemplos, Señor, que nos das a través del apóstol Pablo. Esa experiencia personal es la misma que necesitamos nosotros ahora para hacer cosas semejantes a las que hizo el apóstol Pablo. Señor, en tus manos quedamos. En el nombre de Cristo Jesús. Ayúdanos, por favor. Te lo pedimos. Amén, Señor. Y amén.